De acuerdo con diversos estudios sobre la economía actual, se prevé incremento en los niveles de pobreza y de inflación para Latinoamérica. El Banco Mundial ha señalado, entre otras cosas, que la caída económica está relacionada con la política de sanciones en contra de Rusia. Para algunos expertos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere aislar con su política a países que mantienen cercanía con Rusia y China. Mientras tanto, la secretaria de prensa de Washington asegura que la economía de Estados Unidos está mucho mejor que antes y que la administración del presidente Joe Biden se encuentra en una buena posición para contrarrestar la inflación y comenzar a reducir los precios. ¿Qué le espera a la economía latinoamericana tras las sanciones al país del oso? ¿Son las sanciones al oso una latente amenaza para la región? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa. Necesita locutor de habla nativa en inglés. Requisitos: varón de voz gruesa, indispensable amplia experiencia, micrófono y computador en casa. Los interesados, escribir a prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Las tensiones generadas por el conflicto internacional en Eurasia empiezan a derivar en un súbito aumento de la incertidumbre en Latinoamérica, particularmente sobre la economía. Para los expertos, la inseguridad está surgiendo en el mercado financiero mientras se desplaza en potenciales revisiones sobre el plano productivo si el conflicto persiste. Bajo ese panorama, los cambios que comienzan a suscitarse en las esferas geopolíticas y socioeconómicas con mayor fuerza en Europa han prendido las alarmas sobre las consecuencias que las sanciones a Rusia acarreará para Latinoamérica, básicamente aumentando los niveles de inflación y pobreza. A la crisis migratoria y demás problemas en América Latina se suma ahora el efecto colateral de la guerra para su economía. La actual alza de precios del petróleo, fertilizantes e insumos agrícolas está afectando la estructura de costos de las economías y afecta a la inflación. En ese contexto, diversos estudios están revelando aspectos no muy alentadores para Centro y Suramérica. Es así que un impulso inflacionario en el mundo por aumento de costos de energía pueden activar un sendero de subas de tasas de interés y flujos de capitales hacia activos seguros en lugar de economías emergentes. Lo anterior significa entonces que un mayor nivel de costos de energía, apreciación del dólar y salida de capitales de países emergentes plantean un escenario de mayor complejidad para estabilizar las economías internas, es decir, una mayor intensidad de las medidas de política, lo que puede intensificarse con la extensión del conflicto. Según declaraciones de Alexandra Sitenko, especializada en política exterior rusa y relaciones con América Latina, el país del oso ha sido objeto de sanciones cuyo alcance no tiene precedentes y amenazan con un aislamiento económico internacional de su parte, lo que afectará también sus relaciones comerciales con Latinoamérica. Con atinado señalamiento, el politólogo Bruno Lima Rocha refiere que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca aislar con su política de sanciones a países que mantienen cercanía con Rusia y China. La diplomacia de Biden en Latinoamérica nunca existió y ahora es un desastre, así sentencia el experto. En este punto no se puede desestimar recientes reportes de Naciones Unidas, según los cuales la guerra en Europa del Este está teniendo graves repercusiones en la economía mundial y el crecimiento global, que bajó un punto en las estimaciones previas al conflicto. En América Latina y el Caribe se prevé, además del menor crecimiento económico, una mayor inflación provocada por la volatilidad de los mercados financieros y el pavor a la incertidumbre. Bajo el lente riguroso y crítico de diferentes analistas y estudios destacados, se empieza a ver cómo el hecho de que Moscú tenga bloqueada casi la mitad de las reservas de oro y divisas de su banco central, como lo denunció el ministro ruso de Finanzas, dificultará inevitablemente el comercio en divisas realizado con diversos países latinoamericanos. Las sanciones económicas de Washington han provocado un aumento de precios de los productos básicos, principalmente de los hidrocarburos, algunos metales, alimentos y fertilizantes.
Este incremento de precios se suma a las alzas de costos observados debido a las interrupciones en las cadenas de suministros y los bloqueos del transporte marítimo. En ese sentido, las alzas redundan en un impulso de inflación a nivel mundial que en algunos países ha alcanzado máximos históricos en 2022. Ante la persistencia y aumento de la inflación, se esperan mayores alzas en las tasas de interés de los países desarrollados, pero que no dejarán de afectar a Latinoamérica, señalan los expertos. De este modo, las tendencias económicas podrán acentuarse en los próximos meses, en especial si persisten las presiones inflacionarias en las economías desarrolladas y los bancos centrales de estas economías aumentan políticas monetarias contractivas, incluyendo incrementar en las tasas de política monetaria y la reversión de los estímulos monetarios o compra de activos. No sorprende ya cómo la dinámica inflacionaria en América Latina y el Caribe se ha acelerado, al igual que en el resto del mundo. Para el primer trimestre de 2022 se estima que la inflación regional fue de 7,5% y muchos bancos centrales de la región anticipan que la inflación se mantendrá elevada en lo que resta del año. En virtud de la incertidumbre en el contexto externo que se ha visto acentuada por la guerra europea, los estudios revelan una persistencia en los altos precios internacionales de la energía y de alimentos, así como las interrupciones en las cadenas globales de suministro. Es así que, en respuesta al alza de la inflación, la política monetaria de los bancos centrales de la región se ha tornado más restrictiva y la mayoría de ellos han subido la tasa de interés de manera significativa que en gran parte de los casos ha alcanzado niveles similares a los observados en 2017. Ante el incierto futuro económico inmediato para Latinoamérica como consecuencia de las absurdas sanciones de Estados Unidos y sus aliados a Rusia, vale la pena comprender un poco la dinámica comercial del país euroasiático con Latinoamérica y lo que puede representar el actual momento mundial en sus relaciones. En primer lugar, a lo largo de las últimas 2 décadas, el país del oso ha fortalecido su presencia en la región latina a través de asociaciones estratégicas tanto con sus aliados históricos como Cuba, Nicaragua y Venezuela, al igual que con Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador o México. Relaciones que no solo han tenido un componente político, diplomático o cultural, sino también económico. Por su parte, los países mencionados, así como El Salvador, han buscado en el oso apoyos alternativos a Estados Unidos y son reconocidos los fuertes lazos comerciales con Moscú. Aunque la imposición del Imperio del Norte pretende castigar al oso a lo largo y ancho del planeta, la realidad es que, en cuanto a las sanciones contra Rusia, se considera que América Latina no tiene la fortaleza económica para imponerlas, especialmente después de la pandemia, pero sí de sufrir los reveses que empieza a dejar el castigo. Partiendo, pues, del relato oficial que se difunde y a pesar de kilómetros de distancia, lo que se reafirma todos los días es que las sanciones al mandatario de Siberia también afectará a las perspectivas de crecimiento y estabilidad de los países latinoamericanos. No obstante, todas las evidencias de una desaceleración en la economía global, una declaración de Washington ha dejado indignado a medio mundo cuando a través de la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre se dio a conocer que la economía de Estados Unidos estaría mucho mejor que antes y que la administración del presidente Biden se encuentra en una buena posición para contrarrestar la inflación. Una narrativa que ni ellos mismos pueden creerse, aún con toda su resistencia a ser vulnerables. Es posible que aún haya muchas cosas que no podamos comprender frente al panorama que se pinta para el mundo entero, y en particular para Latinoamérica, por parte de estudiosos. Por ahora, lo que podemos concluir es que las secuelas que sigue dejando la crisis sanitaria, aunada a la frágil economía latinoamericana y los efectos que acarrean las sanciones al país euroasiático, han configurado la tormenta perfecta para una caída económica sin precedentes. Y lo que finalmente sí parece quedar claro es que a pesar de los 10.000 kilómetros que separan a Ucrania de América Latina, los efectos de las reprochables sanciones que el tío Sam y sus aliados le han endosado a la nación rusa no se harán esperar a este lado del charco. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.